alcohólico que sos. Sí, y como todo buen alcohólico, como puede Estás pasar mojando el gañete. un sábado a la noche, cuando vos te escabías de más, por lo general te dan ganas de hablar de dos cosas. De filosofía, de historia, mejor, tres cosas, o de fútbol. Bueno, hoy Mentira, eso lo hace nuestro grupo de amigos, nada más. no coincido. No estoy de acuerdo con esa apreciación. Pero de todo ese gran abanico, vamos a elegir el abanico de historia. ¿Por qué? Porque se cumplió un nuevo aniversario este 28 de septiembre del Operativo Cóndor o el Comando Cóndor. ¿Qué es el Operativo Cóndor? ¿Qué es el Operativo Cóndor? Vamos a llegar a eso, pero primero vamos a hacer un par de aclaraciones previas al Operativo Cóndor para que se entienda qué fue lo que pasó y qué fue lo que hizo. Yo hoy me traje la agenda, estoy en Te modo veo. alumna, voy a tomar nota de lo que vayas diciendo. Bien, no le permití a Ruiz Esto tener un después entra- pantalleo. Esto después entra en el final del mero fondo. En diciembre se toma examen de todo lo que aprendimos durante el año. Por supuesto. Acá hay que tener como una primera aclaración. Dos aclaraciones. Primera, si alguien lo quiere googlear, una cosa es el Operativo Cóndor o el Comando Cóndor, otra cosa es el Plan Cóndor. Porque puede confundirse su googleo rápido por las dudas. Para como una primera aclaración, no tiene El nada que plan ver. Cóndor es el malo, el Operativo Cóndor es el bueno. Exactamente. Operativo Cóndor o Comando Cóndor, de cualquiera de las dos formas, mientras no sea Plan Cóndor, está bien la búsqueda en Google. Segundo, acá la cátedra del mero fondo de historia. A mí le gusta el plan Cóndor. Sí, lo he hecho saber. Como una segunda apreciación, como ya sabrán los que lo siguen, y si no ahora les recordamos que la línea de cátedra del mero fondo es que la historia no es lineal, sino que hay un montón de cosas entrecruzadas que se van superponiendo y lo hacen un poco más difícil, pero vamos a tratarlo lo más sencillo posible para que se entienda bien. Bien. Como una primera cuestión, ¿no? Nosotros por lo general tendemos a relacionar la guerra de Malvinas como el único conflicto o el gran conflicto que hemos tenido sobre las islas de nuestra patria, ¿no? Sí, De por hecho, lo menos es el más conocido, el que más se enseña. claro, sí, es como... Es más, tenemos un capítulo en el canal del Botellón, si lo quieren buscar, hablando de la guerra de Malvinas, cómo se llega a eso y demás. Pero hoy vamos a hablar de un poco lo previo, ¿no? Porque a mí la sensación que me da, al menos cuando uno participó en el colegio y demás, es que a la guerra de Malvinas se la da como una isla, ¿no? No geográficamente, ¿no? Sino como un hecho aislado, sino como que estaba la dictadura y dijo, bueno, vamos a la guerra y fuimos a la guerra con Reino Unido y no sabemos más nada. Bueno, en realidad hay algo que solemos confundir, que es la guerra de Malvinas con la cuestión Malvinas. La cuestión Malvinas implica toda la historia de disputa que tenemos en el territorio. La guerra de Malvinas es un episodio de la cuestión Malvinas. Ahora, ¿cuándo arranca la cuestión Malvinas, no? Bueno, básicamente desde que estaba el virreinato del Río de la Plata, se puede decir, ¿no? Esto sucede así. Como sabrán, la mayoría, tenemos una disputa territorial debido a la invasión inglesa en nuestro territorio e usurpación de nuestro territorio en las Islas Malvinas, ¿sí? Dicho de manera sencilla. ¿Qué fue lo primero que pasó? Independencia del territorio, ¿sí? Nos declaramos la independencia, 1816, España se va al carajo, todo lo que ya sabemos, ¿no? San Martín hinchando las pelotas a la gente de acá para que declaren la independencia, que dejen de hacerse los boludos y que vayan apurando los papeles porque hacía 6 años que nos estábamos matando acá en el territorio. Bien, perfecto. ¿Qué pasa con esto? Cuando vos dejás de ser una colonia, en este caso nosotros que formamos parte del virreinato del Río de la Plata, los territorios que eran del país colonizador, en este caso el Imperio Español, pasan a ser de la colonia ya emancipada o independiente, ¿sí? Es decir, los territorios del virreinato del Perú, de las Provincias Unidas, a nosotros, nuestra soberanía en ellos, ¿sí? Ese es un principio que se empieza a establecer cuando empieza a terminar la época colonial. Bien, que de hecho son tratados que tenemos firmados con Isabel II, la Católica de España, en 1859, en los que reconoce todos los territorios que eran de ese virreinato a las Provincias Unidas. Bien, y el mismo respeto de todos ellos. Bueno, ¿qué pasa? Este imperio español tenía firmado tratados con el Reino Unido desde 1670, o con el Imperio Británico en esa época. ¿Qué es lo que decían estos tratados? Que el Reino Unido o el Imperio Británico no se iban a meter en los territorios de Sudamérica y el Atlántico Sur. No iban a tener colonias ahí, nada que se le asemeje, ¿sí? Durante la época que esté el Imperio Español. Estos tratados se llamaban, tenían nombres muy lindos, era tratado de amistad, paz y reconocimiento. Bien. Con España, no con el resto del Con el pueblo. Imperio Español, Con el Imperio respecto a Español. sus colonias en Sudamérica, bien, y el Atlántico Sur.
No era que nos querían. No, ni en pedo. No, ni en pedo. Nada más les convenía ese estatus, sobre todo para más adelante. Pero bueno, se firma en 1670, después se firma de nuevo en 1713 y un montón de confirmaciones que se iban dando cada vez que había algún cambio en los territorios, ¿sí? Bien. Sí, se ratifican los tratados. Exactamente. Bueno, ¿qué complicación trajo esto? Nuestra declaración de independencia. Un nuevo estado. Bueno, ¿cómo nos manejamos con esta situación? Bien. En 1825 se firma un tratado de nombre similar que se llama de amistad, navegación y comercio entre las Provincias Unidas y el Imperio Británico. Que lo que hacía era garantizar la circulación en el Atlántico Sur, libertad de comercio entre los dos países, reconocimiento del territorio que supo ser del Virreinato del Río de la Plata. Ninguna mención a las Islas Malvinas, ¿sí? Que ya estaban ocupadas por argentinos. Acá es cuando, por eso yo digo, no es lineal tanto la historia. Esto se firma en 1825, ¿sí? Pero vamos a volver un poquito para atrás, ¿sí? 1820, Argentina ya empieza a trabajar en las Islas Malvinas, ¿sí? Lo manda Luis Bernet, como el primer comando que tenemos en las Islas Malvinas, comandancia militar de las Islas Malvinas. Y empieza a explotar recursos, se lleva población, se lleva mano de obra, lo típico, ¿no? Claramente, imagínense para la época, un territorio difícil de habitar para la tecnología de la época. Solamente tenía 124 habitantes específicamente las Islas Malvinas, ¿sí? Bien. Sí, convengamos que son temperaturas muy bajas, donde, bueno, todavía no había una población, digamos, muy grande como para conseguir recursos de comida. No, tuviste que ir a poblar directamente. Exacto. Bien. Bueno, hasta que se crea el 10 de junio la comandancia de las Islas Malvinas, por eso nosotros tenemos el 10 de junio como el día de la reafirmación de los derechos soberanos sobre Malvinas. Bien. ¿Sí? Esto es en 1929. Eso es pregunta de parcial. Eso es pregunta de parcial. Esto es en 1929 con Bernet a cargo. ¿Qué le pasa a Bernet? Bernet en un momento se choca con un problema, algo que se estudia poco o que se nombra poco, que es que tenemos una invasión estadounidense en las Islas Malvinas. Bernet denuncia ante las autoridades de Buenos Aires que había pesqueros estadounidenses que estaban haciendo mierda la flora y la fauna de las Islas Malvinas. Estaban matando a todos los animales que había. Era pesca ilegal. Les dan varias advertencias, no los escuchan hasta que Bernet toma secuestrado 3 barcos estadounidenses que estaban pescando ilegalmente. Esto lo voy a hacer No le cabía ninguna. No. Bernet es más. Ninguna pavadita lo que hizo. Agarró un barco, se lo llevó a las Provincias Unidas para que juzguen a la gente que estaba haciendo esto. No les voy a hablar del conflicto con particularidad. Si algún día lo quieren, lo pueden avisar porque es un conflicto interesantísimo. Se sabe poco que Argentina entró en guerra con Estados Unidos. La respuesta de Estados Unidos después de varios conflictos diplomáticos fue invadir el doble. Y empiezan a mandar buques de guerra. Bien. Y hacen mierda todas las Malvinas. Todo lo que roban, todo lo que había la gente, se llevan detenida gente, destruyen los puertos, lo hacen pelota. Lo hacen pelota, literalmente. Ahí es que Argentina empieza a pedir un resarcimiento, esto es en 1831, hasta que se rompen directamente las relaciones diplomáticas argentinas y estadounidenses por más de 11 años. ¿Quién las rompe? El señor Juan Manuel de Rosas. Declara persona no grata a los embajadores estadounidenses en la Argentina y les saca los pasaportes y se los echa. Bien. Más de 11 años sin relaciones diplomáticas estadounidenses. ¿Cuál es el problema? Que Argentina quedó tan debilitada con esta invasión en 1831 que en 1833 no pudo resistir las invasiones británicas que se ocupan la isla en 1833. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que ahí es cuando volvemos. ¿Quién venía hablando con el Reino Unido de que tenía un problema en Malvinas? Estados Unidos. Estados Unidos dice que no reconoce a Argentina en las Islas Malvinas su soberanía y que reconoce la de la isla británica siempre y cuando le den libertad para pescar en las Islas Malvinas. Se alían para hacer pelota a Argentina, básicamente. Reino Unido, que en 1825 no tuvo drama en renunciar a la soberanía sobre Malvinas, vuelve para atrás y dice: las islas me pertenecen. Convengamos que éramos un estado muy primigenio, todavía estábamos en una etapa organizativa, no teníamos una constitución. Guerra civil. Quizás hago cagada. Bueno, A ver, haga. hágalo más. No hice cagada. Muy bien. Impecable. Aplausos para eso. Impecable, bien. Sobrevivimos. Sobrevivimos. Bien. Cuestión.
Yo te veía ir, venir, correr, Impresionante, tocar manos. cosas. Había problemas con el audio, que no sé qué, que en el bar, que acá adentro, que qué sé Ya yo. está. Todo solucionado. Todo Todo solucionado. solucionado. Muy bien. Más no se puede pedir. Bien. Ahora, ¿qué le pasó a Volvemos. Argentina? Porque Bernet no tenía recursos para defender la isla, porque él pide recursos después de la invasión estadounidense, y no tuvimos con qué enfrentar a la flota británica. Bueno, hay algo muy particular que se nombra poco. No sé si a vos te suena el empréstito Baring Brothers. Sí. Para el que no lo sabe, el empréstito Baring Brothers es un préstamo que pidió, es como la primera deuda externa argentina, es como el pecado originario que tenemos, que lo toma Rivadavia a nombre de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa Rivadavia? Esto lo pide a unos hermanos que tenían grandes relaciones con el Tesoro británico. Bueno, sí, te lo pago en 3 años el empréstito. Bueno, pasaron 3 años, no lo pudimos pagar. Se junta Rivadavia con los británicos y dice, che, no sé que no tengo. Dice, ¿y por qué no liquidás la escuadra naval? No te sirve para nada. Sí, mal, la escuadra naval no sirve de nada. Tenés razón, no me sirve. Casualmente, los tipos que le dijeron, che, ¿por qué no liquidás la escuadra naval? Son los que te invadieron navalmente 5 años después. Lo que se estudia hoy en día es que el empréstito Baring Brothers incluso fue una gran planificación de diplomacia británica, o sea, más allá de que sean unos piratas y unos crotos bárbaros, si algo se puede decir de los británicos es que han tenido medidas diplomáticas Muy inteligentes. muy inteligentes a lo largo de la Sí. historia, Son muy estratégicos. así consolidaron un dominio de casi 400 años internacionalmente. Claro, vos rifaste tu flota naval, cuando vinieron las invasiones inglesas, no tuviste cómo resistirlas. Y ahí se ocupan las Malvinas en 1833. Esa es casi la última forma que tenemos de izar la bandera en las Malvinas. ¿Por qué? Porque cuando los yanquis se fueron, sacaron la bandera argentina y dijeron que eso para ellos si no era una res nullis. ¿Qué es res nullis? Básicamente un territorio que no tiene dueño. Dicho lisa y llanamente. Ger está sonriendo en este momento. Sí. Pero bueno, al poco tiempo dejó de tener dueño porque vinieron los británicos con este acuerdo con los estadounidenses, que les dejen la libre pesca y ellos invadían. Bueno, Ahora, ¿vos decís que lo de Rivadavia fue tan inocente como un error? ¿O fue el primer vendepatria? Porque No. yo, para mí, es uno de los peores presidentes que ha tenido nuestro país. Y mirá que hemos tenido presidentes de mierda. yo estoy seguro que Rivadavia es, no sé si el primer vendepatria, el primer vendepatria importante. Yo creo que es al primero que Se robó su sillón. se robó su sillón. Yo creo que es al primero que se le puede achacar, si malo el gringo que nos compra, pero el criollo que nos vende. Ese es Rivadavia. Enemigo de San Martín, nos vendió a los británicos. O sea, todo lo que puedes hacer como pecado argentino, lo hizo Rivadavia. Buscás definición de cipayo en el diccionario y aparece Y Rivadavia. hay una foto de Rivadavia, sin lugar a dudas. Más allá que tiene un gran sticker que me gusta mucho, que es Buenardino Rivadavia. Ese me gusta mucho. Sí. Porque Es lo único bueno que nos dio. pero posiblemente sea uno de los cipayos más importantes porque tuvo mucha injerencia en la historia argentina, o al menos de los primigenios, ¿no? Bueno, invasión inglesa, la población argentina que estaba ahí era poca, había mucho esclavo africano, o sea, tuvieron que irse de las islas, pero hubo 12 que se quedaron. Y en estos 12 que se quedaron surge una... Son como los apóstoles. Tremendo. 12. Ojo. Se queda- Alegoría Claro. bíblica siempre. Siempre. Uno de los personajes más emblemáticos de nuestra cultura popular que puede ser el Gaucho Rivero. Bien. Si a alguno no le suena, el Gaucho Rivero fue uno de estos autóctonos que fueron con Bernet como mano de obra a las Malvinas. El Gaucho Rivero lo pueden ver cuando teníamos el billete de 50 pesos con las Malvinas. Está chiquito el Gaucho Rivero. El Gaucho Rivero directamente, o sea, convenció, literalmente es convencer a tus amigos de hacer algo en una previa, a 7 personas, no eran más, a 7 porque 5 se fueron de esos 12. Eran ellos 7 dijeron, bueno, vamos a tomar las islas de nuevo. Ahí es que se da el gran alzamiento del Gaucho Rivero. Toman prisioneras a varias de las autoridades inglesas en las Islas Malvinas. ¿A qué apostaba el Gaucho Rivero y sus amigos, por decirlo de una manera? El gobierno argentino va a mandar refuerzos. O sea, hacemos esto, ganamos tiempo y el gobierno argentino manda refuerzos. Bueno, los refuerzos nunca llegaron. Antes que los refuerzos llegaron, Porque Argentina Las siempre flotas está en un británicas. cumple. o sea, antes que los refuerzos llegaron los británicos diciendo, sí, las pelotas es tuya. Vamos a reafirmar esto. Podríamos haber tenido tantas epopeyas históricas si no hubiéramos estado en un cumple tanto tiempo. Vale para cualquier momento. Es más, No importa cuando leas esto. tenemos varias epopeyas a pesar de Sí, todo esto. tal cual. Bueno, ¿qué le pasa a Rivero? Uno de estos gauchos lo vende, se alía con los ingleses a cambio de que le perdonen la vida, lo vende a Rivero y a sus compañeros. Bien. Bueno, es muy interesante también ver la historiografía, ¿no? O sea, nosotros lo tenemos como el alzamiento de Rivero que vuelve a izar la bandera argentina, y esto es importante. Rivero iza la bandera argentina, ¿sí? Recordar esto para más adelante en el guión para la trama. Bueno,
Ahora, nosotros lo recordamos así. La historiografía inglesa recuerda lo que nosotros decimos, el alzamiento patriótico de Rivero, como los asesinatos de Puerto Louis. O sea, para ellos fue un gaucho que mató no sé cuántas personas inglesas, básicamente. O sea, distintas formas de la historiografía. Pero bueno, hice todo este recorrido para llegar a esto, a ciertos precedentes legales importantes. A Rivero lo toman detenido y se lo llevan para juzgarlo. Bien. ¿Cuál es el problema? Y acá se entra otro precedente muy importante del Reino Unido para complicar su derecho a la legitimidad de las islas. Cuando tienen que juzgar a Rivero, lo que dice, para que se entienda, la Corte Suprema inglesa, es que no pueden juzgarlo porque sus delitos no fueron hechos en territorio inglés, ni en territorio británico. Bien, o sea que ellos no consideraban a las islas como territorio británico. Que aparte ya las habían desconocido en 1825. Y ya antes de eso con el Imperio Segunda Español... vez. No, y tercera. Y ya con el Imperio Español habían dicho que ahí no tenían que reclamar nada. Bien. Ya va, para el que no lo sabe, internacionalmente no hay nadie que tenga poder de policía. O sea, el derecho internacional es fuerza y costumbre. Sí. Esas dos cosas. O sea, si vos tenés la suficiente fuerza para imponerte, se hace, no importa quién seas. Y por costumbre. Para empezar a sentar ese presente y para llegar al operativo Cóndor. ¿Por qué lo digo? Porque creo que hay veces una lectura infantilista al nada más contar la historia de Malvinas como la guerra, de decir, bueno, fuiste a la guerra y perdiste, lo lógico es que pierdas el territorio. No, no funciona así. La realidad internacional no es una partida de TEG. No es que vos tus territorios, si vas a una guerra, perdés y te los tienen que robar. Si te dieron mal los dados y te quedaste sin tropas y bueno, ya está, es Exactamente. territorio de otro. Que para mí a veces es por una cuestión cipaya, o por una visión cipaya en tu casa también. Otra es porque se enseña de esta forma, tipo, no, fue la guerra y nada más. Y vos decís, bueno, fuiste a una guerra por la soberanía y le quedó al otro. O sea, yo creo que ahí también se cae en ese error. Sí, coincido, no sé si es tanto por una visión cipaya, sino por una enseñanza, que puede ser, hay un montón de sectores que saben de estas cuestiones y que igualmente piensan de esta manera, sino también por un desconocimiento en la manera en la que nos enseñan la historia, sobre todo la historia que tiene que ver con conflictos internacionales. A la Argentina, no ser un país que tiene tradición de conflictos bélicos, porque no ha tenido encontronazos muy fuertes con varios países, sí con Chile, bueno, sí en este caso con Estados Unidos, con Inglaterra, pero no es nuestra tradición, como por ejemplo sí la es la de Estados Unidos, aprender como aprendemos de las películas, tipo de una visión muy simplista. Están de un lado estos, de un lado los otros, se disputa este territorio, van a la guerra, terminó la guerra, chau. Y hay un entramado mucho más complejo que tiene que ver con un montón de cuestiones de idiosincrasia, de cultura, de creencias. Por eso es que él hace referencia mucho a lo que es la tradición. Y eso lo vamos a ver mucho también con el conflicto que hay ahora entre Rusia y Ucrania. Exactamente, que ahí se chocan los dos principios del derecho internacional, ¿no? Sí. Por decirlo de una manera, la extensión territorial o la voluntad de los pueblos. Ahora vamos a llegar a eso y lo vamos a desarrollar muy bien como dijiste. Bien, pero hacemos un gran salto en el tiempo, ¿no? Desde 1833 hizo la bandera Rivero y tenemos 133 años de ocupación británica de las islas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Vamos a situarnos un poco en 1964. ¿Por qué? Porque en 1964 se da el primer alegato ante las Naciones Unidas de Argentina sobre su soberanía en las islas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los 60 las Naciones Unidas crean un comité de descolonización y qué sé yo. Bueno, el Reino Unido presenta sus alegatos, no dejan participar a Argentina y presenta claramente alegatos a su favor, desconociendo toda la parte jurídica histórica. Argentina, después de presionar mucho, le permiten sentarse y presentar sus alegatos. Esto sucede durante el gobierno de Ilia. El alegato es el alegato Ruda. No los voy a aburrir comentándoles de un alegato ante las Naciones Unidas. Lo pueden buscar, está en la página de las Relaciones Exteriores de la Nación Argentina. El alegato Ruda, lo pueden buscar de esa manera. Muy interesante, planteando todos estos antecedentes históricos. Bien. Punto a favor de las redes del Estado Nacional. Tienen un montón de documentos históricos viejísimos, digitalizados y de público conocimiento. Sí, Cierro paréntesis. De hecho, hace un mes y medio, 2, que está bueno que sí, porque el Archivo General de la Nación está haciendo una campaña abismal, digitalizando documentos súper interesantes y haciendo promoción de que está en la mano. Celebro eso porque está muy bueno. Eso de tener documentos físicos digitalizados de una manera totalmente gratuita y abierta para cualquiera que los quiera chusmear. Como también complemento de lo que nosotros contamos acá, como para que no crean que está sacado de la nada, sino que pueden consultar un montón de No, total. documentos. De hecho, ponen en Google cuestión Malvinas, relaciones exteriores y está muy a la mano, etapa por etapa. Es súper interesante realmente, si quieren profundizar en el tema.
Bien, esto es por el año 64, por el año 65, y llegamos al año 66, se da, como supongo que sabrán, se voltea el gobierno democrático fallido de Ilia, ¿sí? Fallido porque estaba proscripto al peronismo, y empieza la dictadura de Onganía, que nosotros lo conocemos con el nombre de Revolución Argentina. Esta dictadura que duró del 66 al 73. Y es en este proceso de la historia en el que está lo que vamos a hablar ahora, que es el Operativo Cóndor, ¿sí? Para el que no lo sabe, en ese momento las Fuerzas Armadas tenían dos bandos, azules y colorados. Los azules decían... Como coso. ¿Cómo no era Videomatch? No. No, Algo de Supermatch. Supermatch. Que eran universidades de Australia, creo. ¡Ganaron los colorados! Los azules decían, hay que matar a Perón, no a todos los peronistas, algunos hay que negociar, digámoslo de alguna manera. Bien. O sea, defendían una democracia falsa o títere cuidada por las Fuerzas Armadas. Los colorados decían, no, hay que matar a todos los peronistas, a Perón, y el ejecutivo tiene que ser por parte de las Fuerzas Armadas. Bien. Esa es la gran diferencia. Era como la derecha y la extrema derecha. Claro, exactamente. Bueno, llega a la dictadura, lo ponen al mando de Onganía, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Uno de los protagonistas, no voy a decir el único porque la verdad que fueron muchos, uno de los protagonistas de esta historia, de lo que es el Operativo Cóndor, es Dardo Cabo. ¿Quién es Dardo Cabo? Vamos a construirlo de a poco. Dardo Cabo es hijo de un militante histórico de la UOM, ¿sí? Que era Armando Cabo, su padre, que le tocó un trágico final. Este es un dato que lo ponían en el storyboard del Operativo Cóndor, lo destaco porque yo no lo conocía, que fallece de un ataque al corazón por el bombardeo a la Plaza de Mayo. Que es algo que es verdad, que se destaca muchas veces el número de muertos en la plaza y no tanto las secuelas que tuvo. Gente que sin estar ahí, eran militantes, lo que sea, y se asustaron y murieron del susto, de lo que podía pasar, de lo que había sucedido, ¿sí? Dardo Cabo fallece su padre cuando él tenía 14 años, motivo de esto. Dardo Cabo, junto a otros 17 chicos militantes del peronismo, ¿sí? De la juventud peronista o de distintas agrupaciones peronistas, cuando empieza la dictadura de Onganía, empiezan a planificar la toma y la ocupación de Malvinas por parte de Argentina nuevamente. Una cabeza. Dato no menor. Uno, o sea, yo, perdón, no te interrumpo. No, por pero favor. en una juntada lo máximo que ha podido soñar es, che, robamos un banco. Creo que es una situación que a todos se nos ha cruzado alguna vez por la cabeza de ir a robar un banco, por más que sepamos que no lo vamos a hacer. Imagínate ir a tomar islas. No. Islas ocupadas por Inglaterra. Te iba a decir, en ese con momento... militares, con bases, con... No, aparte el imperio más poderoso, básicamente, de la fecha. Una locura. Y dato no menor que hiciste vos, esto de en una previa, bueno, posiblemente en una previa, porque Cabo era el más adulto de todos y tenía 25 años. Eran pibes, 18 pibes y una piba, que es María Cristina Berrier, 17 pibes y una piba, de 25, 21 y 20 años. Que idean esto. Ahora, ojo que esto es lo que a mí me interesa aclarar. No eran, porque esto también se suele decir cuando hace estas cosas, no eran pendejos que estaban re locos y se mandaron. No. Vamos a ver por qué. Pasa lo siguiente. Bueno, se agrupa. Primero, la primera idea eran 20. Tienen una reunión en la que dice, bueno, muchachos, el plan es este. Las consecuencias puede ser que nos maten o caer en cana en Reino Unido. Bueno, ahí hay dos que se bajan. Hay dos que dicen, yo no estoy para esto, lo cual me parece totalmente comprensible. Sos una persona de 20 años, posiblemente no quieras morir. O sea, no lo tomo como un acto, como quiere decir, de cobardía, no, sino que es algo realmente jugado, estar con amigos tuyos y decir, che, secuestramos un avión y tomamos las Malvinas. Tal cual. O sea, con todo lo que eso puede implicar. Bien, ¿y por qué digo que no fue tirado de los pelos? Este trabajo se tomó 6 meses. ¿Qué fue lo que se hizo? Se secuestró un avión que estaba yendo a Tierra del Fuego. Estaban las 18 personas arriba del avión, armadas. Desvían el avión para que aterricen las Islas Malvinas. Ahora vos me decís, bueno, un grupo de pendejos re locos tomaron un avión. No, porque se dan varias particularidades. Primero, había una persona muy interesante que estaba de visita en la Argentina en ese momento. Felipe de Edimburgo, el rey consorte, el esposo de Isabel II, que falleció hace poco.
no era un dato no menor, porque, para que tengan en cuenta, Felipe de Edimburgo vino 3 veces en toda su vida a Argentina. Entonces, Y justo. esperaron primero que esté el rey en Argentina como para mandar un mensaje. Segundo, había 2 personas muy particulares en ese vuelo. Una sabía lo que iba a pasar y la otra no. Uno era, por decirlo de una manera para que se entienda, no había gobernador en esa época, el gobernador de Tierra del Fuego. No había porque era un territorio nacional, se llama. Y el dueño del diario Crónica, que al sí le habían comentado. ¿Por qué? Porque los pibes, el comando Cóndor, querían que haya alguien que lo cuente en primera plana y en vivo, al momento, lo que estaba sucediendo. El dueño de Crónica fue porque claramente tenía una historia jugosísima para Sí. contar, siendo el único. Se secuestra el avión, se lo desvía a Malvinas. ¿Cuál era la idea? ¿Por qué tenía que estar el gobernador de Tierra del Fuego? Porque la idea era darle la gobernación, tipo vos reclamás la gobernación de Tierra del Fuego y de las Malvinas. ¿Sí? Sí, Bueno. como autoridad. Exactamente, como autoridad legítima del Estado argentino. Esto también es importante recordar. Del Estado argentino. ¿Por qué? Porque los ingleses tenían a alguien que se encargaba ejecutivamente de las cosas en la isla. Por decirlo de una manera, o un gobernador De las islas. de las Malvinas. Bien, típica toma de un avión. Amenazado el piloto, manda esto a las Malvinas. Sí, eso es como todas el las películas piloto- de tomas de aviones que hemos visto. Claro, el piloto tratando de zafar. No, che, no tenemos nafta. No, hicimos los cálculos. La nafta da a las Malvinas porque nos matamos todos. Corta. ¿Manejás vos o manejo yo? Exacto. Se da un pequeño problema que se puede dar cuando vos robás un vuelo. Cuestiones climáticas que no calculás. Ellos tenían pensado... Tormenta, lluvia. Exacto. Tomar la casa del gobernador no lo pueden hacer por cuestiones climáticas. Terminan aterrizando en un lugar muy poco favorable. Los pueden ver a la distancia. Logran defenderse, armarse los ingleses porque los ven. Entonces, eso trae un par de complicaciones. Cuestión. Bajan estas personas... el operativo Cóndor, estas 18 personas, más el diario Crónica y el contraalmirante Guzmán, este gobernador de Tierra del Fuego, izan 7 banderas argentinas, el comando Cóndor a lo largo de la isla. Simbología fundamental. Simbología fundamental. ¿Por qué? Porque la bandera argentina volvía a izarse en las Islas Malvinas después de 133 años. Desde el izamiento del gaucho Rivero, que no se izaban banderas argentinas en Malvinas. 133 años después. ¿Por qué importante el legado de Rivero? Porque de hecho estos pibes renombraron el lugar como Puerto Rivero, en esta simbología propia del gaucho. Que también es muy importante en esto de que no eran pibes improvisados. Hay muchos detalles que hacen al derecho internacional a lo que estos pibes planificaron. Y es muy interesante esto. Por un lado, las banderas. Segundo, hubo kelpers que medio se rebelaron ante esto, los apresaron. A los que no, les dieron con folletos que estaban en inglés diciéndoles que ellos no venían a invadir, que ellos venían por la soberanía argentina de las islas, que no pasaba nada, o sea, no los iban a atacar, no. Sí, no iban a dar batalla en el lugar. ¿Está todo bien? Claro. Sino que era eso, precisamente, un Vol- acto de soberanía, con lo que implica un acto de soberanía para lo que es la política en el plano internacional. Exactamente. ¿Qué pasa todo esto? Se ponen a poner el himno. Y en esto yo hago hincapié también. Cuando se dice todos queremos los derechos de Malvinas, no siempre fue tan así. Eso es más canon post-democracia, con la vuelta a la democracia. El contraalmirante Guzmán, ¿qué hizo cuando se puso el himno con las banderas Malvinas? Con las banderas argentinas en Malvinas. Le dio la espalda a las banderas y al himno. Como diciendo que él no tenía nada que ver en lo que se estaba haciendo. Qué cagón. Entonces, ojo, no es todo respetamos, siempre... No, siempre no. No. Siempre no. Ese es un cagón, un tibio. Y algunos incluso desde la vuelta a la democracia también bastante se lavaron las manos con la cuestión Malvinas. Pero no importa, eso es para debatir otro día porque si no se hace muy largo. Cuestión. ¿Qué pasa? Llegamos a esto, ¿no? Izan las banderas, algunos que... Pero bueno, empiezan a llegar las noticias al Reino Unido. ¿Por qué? Porque ellos por radio avisan. Che, mirá que hay un grupo de argentinos que izaron 7 banderas, que están re locos, se robaron un avión y encima están armados. No, y aparte tipo, se están tomando las islas, viste, qué sé yo, o sea... Sí, salgamos a matarlos. Los Cóndor sacan un comunicado, estas cosas yo las leo porque son textuales de comunicados, que es importante. Operación Cóndor cumplida. Pasajeros, tripulantes y equipos sin novedad. Posición Puerto Rivero. Autoridades inglesas nos consideran detenidos. Jefe de policía e infantería tomados como rehenes por nosotros hasta tanto gobernador inglés anule detención y reconozca que estamos en territorio argentino.
Por eso yo digo que es fundamental. Estos pibes no es que pensaban que ellos 20 solos se le plantaban al Imperio Británico. No, de improvisados no tenían, No tenían nada. No eran unos boludos que decían, bueno, vemos cómo las arreglamos. No. La idea también era un poco sentar precedentes simbólicos para el derecho internacional y por el otro, ver si, ya que las fuerzas militares eran nacionalistas, que alguna, por contagio, participe. Spoiler, no pasó, porque, salvo algunas excepciones, nuestra clase militar casi siempre fue cipaya. Salvo contadas excepciones realmente. Bien. No aprendieron nada de San Martín. No, ni en pedo. Ni en pedo. Nada, ni un nada, poquito. No, cero. Bueno, ¿qué pasa? Las autoridades inglesas empiezan a decir, bueno, están detenidos, esto que yo leía en el comentario. Los fusilamos si no. Los toman de rehenes. El operativo Cóndor toma de rehenes a estas autoridades. Están diciendo, no, nosotros no vamos a ceder. Cuando parece que los van a matar, ellos toman asilo en una iglesia católica. ¿Sí? ¿Por qué es muy interesante esto? Porque van a esa iglesia que hace como mediadora entre Argentina y el Reino Unido para que estos pibes puedan volver a Argentina. ¿Sí? Estos pibes vuelven a Argentina, le dan estas 7 banderas a Guzmán, tipo, hacete cargo, te doy las 7 banderas que estuvieron flameando en territorio argentino soberano ocupado. ¿Sí? Hacete cargo. Vuelven, Onganía haciendo malabares, estaba el rey Felipe acá diciendo, no, esto es un acto de piratería de los nuestros, la soberanía se tiene que tomar por visión diplomática, como si la ocupación inglesa no hubiese sido un acto de piratería, básicamente. Por eso digo, más de uno se lavó las manos. Diplomáticas les importan tanto. Más de uno se lavó las manos de estos pibes. ¿Qué pasa? Parece loco, pero todavía no figuraba en el derecho argentino al menos la toma de un avión como un delito, no estaba tan planificado que podía pasar eso. Lo juzgan por tenencia de armas de guerra, por forzar a la población, etcétera, etcétera. La mayoría están detenidos 9 meses y salen en libertad, no así Cabo y 2 más que tenían antecedentes penales, por lo tanto. Y lo otro que es interesante, que en la declaración de Cabo se nota cómo estaba planificado todo esto que les estoy diciendo, por eso es la otra declaración que voy a leer, que dice: fui a Malvinas a reafirmar la soberanía nacional. Y quiero aclarar que en ningún momento me he entregado a las autoridades inglesas, sino que acepté el hospedaje de la Iglesia Católica ofrecido a través del arzobispo de las Malvinas y que me consideré detenido por la autoridad argentina que allí reconocí en el comandante de aerolíneas, entregándole al gobernador de Tierra del Fuego e Islas Malvinas, señor almirante Guzmán, las banderas argentinas que flamearon en tierra malvileña durante 36 horas. Esto es lo importante. ¿Qué es lo que decíamos con Rivero? Ese precedente peligroso que sentó para ellos mismos la Corte Suprema Británica, decir las Malvinas no son territorio nuestro, de que Cabo y todos los cóndores dijeron nosotros no reconozcan las autoridades inglesas como autoridades. Exacto, no podemos quedar detenidos por autoridad inglesa acá. Eso significaría que yo reconozco que ellos son los que tienen poder de policía en este territorio. Yo me rendí con el comandante de aerolíneas argentinas, que es del avión que robé. Esa es la autoridad argentina acá. Por lo tanto, yo respondo a él. Viendo que el gobernador es un pelotudo, me rindo del piloto. Exactamente. Dice, yo rindo y respondo a él. Dice, jamás fui juzgado por autoridades inglesas. Por eso digo, hay muchos detalles que parecen como boludos o de pibes que se mandaron que están muy cuidadosamente planificados en varios detalles. Y mucha sangre fría en las convicciones. O sea, tenés un pelotón del Imperio Británico que está diciendo, entregaste porque te voy a fusilar. Y vos decís que no. O sea, y repito, pibes de 25 o 20 años. Es fundamental esa reunión que vos contabas antes, donde se bajaron 2. Saber de antemano que ya tenés en claro cuál es el final que podés llegar a tener. Después si la zafás mucho mejor, pero lo más probable es que tus 2 finales sean o morirte o que te lleven en cana. Eso también habla de la claridad de pensamiento que tenían cuando planificaban este hecho. Y que obviamente la convicción de expresar una muestra de soberanía sobre territorio que todos nosotros, quiero creer, consideramos argentino, es espectacular. Decir, bueno, yo que tengo 22 años, doy mi vida por esto. Doy mi vida por la soberanía argentina. ¿Qué hubieran pensado después, no? No, más vale, ni hablar. Qué interesante esto que decís de que hubieran pensado después, porque la realidad lo que nos mostró es que una vez terminado el operativo Cóndor y juzgados los cóndores, ya te digo, algunos quedaron detenidos,
otros a los 9 meses pudieron salir. El final de la mayoría de los cóndores fue trágico. No solo fue de detenciones, sino que se tuvieron que chocar la realidad más cruda con la dictadura del 76. Cabo sufrió lo que sufrieron varios militantes peronistas, que es que fue fusilado en un simulacro de fuga. ¿Qué es un simulacro de fuga? Para el que no lo sabe, los milicos te subían a un camión, te llevaban de una cárcel a otra, en el medio paraban el camión y te bajaban y te fusilaban y decían que habías caído porque se habían intentado fugar. Así se fusiló a varios militantes peronistas, entre ellos Cabo y varios otros más, que cayeron de esa manera. El último de los cóndores vivos falleció el lunes. ¿Viste? La reina de Inglaterra falleció un jueves. El último cóndor vivo falleció el lunes anterior, a 2-3 días antes del fallecimiento de la reina Isabel II. Y eso, son pibes de 20 y 25 años que hicieron un reclamo de soberanía interesantísimo, muy importante hasta el día de hoy, en épocas que estaba en plena disputa todavía el territorio. Y eso, mucha vicisitud del derecho internacional y cómo se arma, que es con fuerza y con costumbre. Y mucho del legado, que por eso lo decíamos antes, del gaucho Rivero, mucho respetar cada punto que vos sabés que el día de mañana te va a servir para el reclamo. Es que haber tomado al gaucho Rivero como parte de la simbología es fundamental, porque no solo sentás un precedente vos, sino que haces renombre de otro precedente más antiguo. Y es algo que en los reclamos internacionales es fundamental. A ver, nosotros lo hablábamos, creo que cuando hablamos de la cuestión Malvinas, de que era fundamental que todos los años se siguiera reclamando en el plano internacional la soberanía de Malvinas, y que no hacerlo era dar el lugar a reconocer las autoridades inglesas como autoridades en las islas. Bueno, estas pequeñas cosas, en realidad de pequeñas no tienen nada, son fundamentales por eso, porque sientan precedente. El hecho de que no hayan reconocido las autoridades, que solamente se hayan entregado ante personas que eran argentinas, que hayan entregado banderas que estuvieron izadas para que se guarden como una muestra de soberanía en ese lugar, a pesar de no haberse izado después de 133 años, son cuestiones que suman al reclamo y que en el día de hoy se pueden seguir tomando. Sobre todo cuando Inglaterra es un país que tiene estos idas y venidas, porque bueno, tiene la fuerza, tiene la ocupación de las islas ya hace mucho tiempo, pero en lo que es el plano del reclamo, varias veces ha tenido estos fallidos de, por ejemplo, no reconocerse autoridad. Entonces eso es algo que a nosotros en el reclamo nos suma muchísimo. Nos falta la fuerza, lamentablemente no tenemos un ejército como para ir a brindar otra batalla, brindar otra guerra por Malvinas, porque no apuntamos a eso. En realidad nosotros siempre apuntamos al reclamo en el plano internacional. Por eso son fundamentales este tipo de mensajes. Y hoy decía que era fundamental lo de estos pequeños quiebres o deslices de Inglaterra, porque por ejemplo Inglaterra está fallando a favor de Ucrania. Y no quieren reconocer la voluntad de algunos ucranianos de reconocerse como rusos. Exacto. Es así. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Población implantada. No reconocen ese... Es así, la población implantada es cuando vos denunciás población implantada cuando decís que un país a propósito está mandando gente a un territorio para ocupártelo. Bueno, salió un comunicado de que Inglaterra es uno de los que niega la población implantada en el reclamo Rusia-Ucrania. Eso a nosotros nos favorece porque es precisamente lo que ellos están haciendo en Malvinas. Exactamente. Eso es un poco cuando vos no tenés la fuerza, tal vez militar, de Reino Unido, tenés que ser muy prolijo en tu política internacional. Por eso, de hecho, cuando lo hablábamos, creo que fue este año, con el conflicto ruso-ucraniano, muy importante la posición del Estado argentino ante los reclamos de la guerra, cuando dicen posicionate. Argentina bajo ningún punto de vista puede, repito, en el derecho internacional vos tenés la integridad territorial, es un principio, es decir, esto está dentro de mi territorio, por lo tanto me pertenece, entre comillas. Que es uno de los principios a los cuales nosotros apelamos. Claro, el otro es la voluntad de los pueblos, es decir, este pueblo vota y a partir de acá es su nacionalidad. Argentina, como dijo Pau, adscribe a la integridad territorial, porque por Malvinas Argentina puede ser el mejor amigo de Rusia, nunca puede decir respetamos los rusos tienen razón. Respetamos la voluntad del pueblo ucraniano de votar y sentirse ruso. No,
porque estás negando tu reclamo por Malvinas, que es decir, el Estado argentino responde a la integridad territorial como principio, no a la voluntad de los pueblos. Que es muy bien lo que dijiste vos. A diferencia de lo que pasa en Ucrania, que mucha población es rusa o ruso parlante naturalmente, más allá que los británicos denuncian que no, lo que denuncian es lo que ellos hicieron en Malvinas, que es población implantada. Cuando vos matás mucha gente tuya en territorio decís, che, está lleno de gente mía, es mío. Vamos a hacer un referéndum. Y sí, el 95% de la población lo mandaste vos. Tal cual. Posiblemente te salga a favor. Por eso es muy importante y muy bien eso que apuntaste. Y que el Estado argentino no puede tener bisagras con eso. Así sea con su mayor aliado. No puede decir que responde a la voluntad de los pueblos. Es como si mañana Córdoba quiere hacer un referéndum para hacer otro país. No, el Estado argentino interviene militarmente en esos casos. El Estado nacional. Porque así lo predispone. Pero bueno, creo que ahí se abarcó más o menos todo. No sé si vos querés decir algo más, si no... Dato de color, Cabo terminó su vida, se le devuelven las banderas. Mira. La corte que lo sentencia cambia el fallo igual y le devuelve sus banderas porque entiende que no puede haber un crimen por poner banderas argentinas en territorio argentino. O sea, se le devuelven las banderas. Bien, otro precedente. Él se las da a Perón en Puerta de Hierro durante el exilio de Perón. Y además, algo que no quiero que se vaya, porque a veces parece que es la historia y no es la actualidad. Hubo un episodio durante la pandemia que, más allá de que su gestión pueda ser mala, muy mala, horrible o buena de Kicillof, cuando dice que la provincia de Buenos Aires es la segunda más grande después de la de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Y muchos se rieron, jajaja, mirá el burro lo que está diciendo. Ojo, yo quiero que pueda ser lo más anti-Kicillof que se te ocurra. Te puede parecer el peor gobernador de la historia por mí, Kicillof, la verdad, su gestión no me parece que tenga más brillos que nadie. Ahora, ojo, porque eso no es naif. Las Malvinas, justamente, en este momento nosotros las entendemos como parte del territorio de Tierra del Fuego. Cuando nos cagamos de risa y decimos, mira qué burro, dice Tierra del Fuego con las Malvinas. No, Kicillof tiene que seguir pareciéndote, si vos querés, el peor gobernador de la historia. Pero en eso le tenés que dar la derecha, porque eso es lo que simbólicamente hace tus precedentes, hace tus reclamos. Es decir, sí, esto es parte del territorio nacional. No es que es algo ahí aparte que no sabemos bien qué es. Por eso es peligrosísimo cuando los desconocen. Por eso es peligrosísimo, creo que fue... no me acuerdo de dónde había salido, pero había un mapa que no las tenía. Claro. Eso es grave, eso es peligroso porque son cuestiones de las que se pueden agarrar para deslegitimar tu reclamo. Y siendo un país que no tiene precisamente la fuerza para ejercer, es con lo que decía él, tenés que ser muy prolijo con eso. No puede haber dudas sobre si las Malvinas son argentinas o no. Las Malvinas son argentinas y cualquier presidente, y estos son reclamos que también hay que prestar mucha atención porque es muy importante, tienen que ser transversales a todos los partidos políticos. La cuestión de soberanía de nuestro país no puede ser librada al azar según el color que pongamos en cada boleta. Tiene que ser un reclamo transversal y en lo que se refiere a materia de política internacional, tiene que ser unido. Tiene que haber un único reclamo, tiene que haber una sola línea de cómo nos vamos a manejar en ese plano. Porque si no, es dificilísimo. No, pero más vale, te comen los de afuera. Sí, tal cual. Después, si quieren para adentro, nos matamos a ver qué modelo económico tenemos, qué si la inflación, qué si no la inflación, qué si el campo, si los empresarios, si los trabajadores. Nos matamos en lo que quieran, discutimos lo que quieran. En el plano internacional tenemos que ir todos atrás de un mismo caballito. Por eso yo te digo que muchas veces nuestra derecha, la derecha argentina, tiende al cipallismo. Tal cual. Cuando saca comunicado diciendo, mirá el boludo este de Kicillof, que ignorante que cuando dice Tierra del Fuego, la provincia más grande, lo pueden matar por mil cosas, pero ahí tenés que decir, sí, es la provincia más grande. Tal cual. Después, a ver, políticos en Argentina te dan, la verdad, que argumentos todos para que los mate, porque no hay uno solo que no se mande una cagada. Tenés para agarrar a cualquiera de lo que sea. En los reclamos de soberanía, no. Tenés uno de los pocos territorios ocupados del mundo todavía. Si no tenés una política transversal con eso, te van a comer los de afuera. Sí. Pero bueno, se nos fue el bloque, vamos a la pausa y ahora venimos con el segundo bloque del mero fondo.